Saludos a todos. Vamos a comenzar la presentación del tema de sexo y sociedad que corresponde a la lectura que ustedes tienen para esta semana. Esta presentación la he llamado Reproducción sexual e implicaciones en el comportamiento. Los objetivos que estamos buscando en esta presentación es identificar las características de la reproducción sexual, determinar los elementos de la reproducción sexual que afectan el comportamiento y estudiar las implicaciones en las relaciones sociales. Como ustedes pudieron ver, incluso en el inicio de la lectura aparece este texto y dice: el sexo es una función antisocial en la evolución. Los lazos se forman entre los individuos a pesar del sexo y no gracias a él. Esto lo dice Wilson en 1980, que es el que está presentando esta mirada muy interesante desde el punto de vista evolutivo del sexo. Entonces, la importancia de esta frase, espero ustedes la hayan identificado, pero durante la presentación la vamos a estar relacionando con lo que se está presentando. ¿Cómo es que el sexo es una función antisocial en la evolución? ¿Cómo así? Si uno espera que el sexo sea un elemento que que relacione, y aquí dicen que es antisocial. Y además dicen: los lazos se forman entre los individuos a pesar del sexo y no gracias a él. Entonces vamos a comenzar hablando de cómo se define la reproducción sexual. Si ustedes están relacionando la lectura que ustedes hicieron, si se acuerdan, hacen como una comparación entre reproducción sexual y asexual. Aquí nos vamos a centrar más en la reproducción sexual y luego ya miraremos en alguna ocasión el elemento asexual. Entonces, para definir la reproducción sexual, se podría definir con dos elementos, que es la meiosis, es decir, la generación de gametos, y esa meiosis tiene que ver con el número de cromosomas se reduce a la mitad, eso lo decían en la lectura. Recombinación, que ustedes vieron en primer semestre. Segregación y distribución independiente, que es lo que descubrió en Mendel en su teoría genética. Y la singamia, que hace referencia a la fusión de los gametos, es decir, la fecundación del huevo por el espermatozoide. Uno de los elementos importantes que muestra esta lectura que ustedes hicieron y que la traigo aquí es la evolución divergente de los gametos. Es decir, que cuando hablamos de divergencia hacemos relación a la evolución diferencial de los gametos. Gametos de las hembras, óvulos, gametos de los espermatozoides, machos. Y ustedes pueden aquí ver elementos muy importantes y comenzamos con la utilización de este tema de anisogamia, que hace referencia a la diferencia de tamaño entre los óvulos y los espermas. En la mayoría de las especies el óvulo es más grande que el esperma y eso se conoce como anisogamia. Hay algunas especies que son isógamas, es decir, que los dos gametos son exactamente iguales. En nuestro caso, la anisogamia es un elemento clave y tiene mucha importancia en lo que tiene que ver con las diferencias en los comportamientos. Ahora lo vamos a ver. La generación de óvulos por la hembra es muy costosa, mientras que en los machos es poco costoso la producción de gametos. La acumulación de nutrientes en gran cantidad en los óvulos, mientras que no hay acumulación de nutrientes en los espermas. No tiene movilidad los óvulos, mientras que el esperma sí tiene movilidad, tiene un flagelo y tiene movimiento y se acerca hacia el óvulo. La productividad del óvulo es baja, mientras que la productividad es alta en los espermatozoides. Eso quiere decir que se genera una gran cantidad de espermatozoides por cada división meiótica, mientras que en los óvulos, si se acuerdan, de 4
de cada óvulo deberían generarse 4 gametos. Sin embargo, en nuestra especie se genera solamente un óvulo y 3 cuerpos polares que se llaman, que son desechados. Solo se generan unos pocos en los óvulos, mientras que en los espermatozoides se generan gran cantidad. Tiene una cantidad limitada de óvulos, incluso luego vamos a ver en una lectura más adelante que las mujeres nacen con una gran cantidad de óvulos, pero durante el desarrollo embrionario dentro del vientre materno comienzan a perder óvulos esos fetos femeninos, mientras que en el macho y en nuestra especie, en el hombre, la cantidad de espermas se van produciendo en el momento en que se madura. Por eso se producen en las primeras etapas embrionarias en el óvulo en las hembras, mientras que se producen en la madurez en los machos. Además, se producen en las primeras etapas embrionarias, el óvulo, mientras que el potencial reproductivo es ilimitado en los machos y se genera durante toda la madurez sexual. Eso tiene una gran implicación. Potencial reproductivo limitado en las hembras, mientras que en los machos es aparentemente ilimitado y el esfuerzo reproductivo es mayor, mientras que el esfuerzo reproductivo en los machos es mucho menor. Entonces, la reproducción sexual genera costos en la reproducción. Aquí hice un listado muy claro de los costos de la reproducción. Como ven, es un listado bastante largo. Órganos reproductivos elaborados, actividad de cortejo es larga y costosa, mecanismos de determinación de sexo armonizados, inversión genética recortada a mitad, una gran cantidad de elementos ahí importantes. Pero voy a hacer especial referencia a la transmisión de enfermedades, que es un costo que no tendría la reproducción asexual, pero sí la sexual, porque hay una interacción muy íntima entre los individuos. Además, el ser humano es el ejemplo de enfermedades relacionadas con el sexo, como el VIH y la sífilis, un montón de enfermedades que nos han venido diezmando en muchas ocasiones y son bastante complicadas de tratar. Otro elemento importante de costo de la reproducción es las interacciones no deseadas, que tienen que ver con la violación. Es muy importante saber que las violaciones no solamente se encuentran en los seres humanos, sino que las violaciones se encuentran en todos los animales y más específicamente los que se reproducen sexualmente, los mamíferos, los primates y los seres humanos. Es decir, entendiéndola como una reproducción no deseada, un contacto sexual no deseado, y evidentemente hay gran cantidad de ejemplos que hacen referencia a esas violaciones. Además, los miembros del grupo se hacen genéticamente distintos. Cuando hay producción de gametos, comienza a producirse la individualidad. Además, cada uno de los gametos que se producen en los hombres como en las mujeres no son iguales, ninguno es igual, todos tienen unas características diferentes y eso hace que haya una alta variabilidad. Además, aparecen conflictos de intereses entre los individuos. Nuestra especie es un ejemplo preciso, conflictos de intereses entre las parejas y una gran cantidad de interacciones no deseadas, conflictos entre esposos y esposas, de parejas, cuando están de novios, etcétera, que eso de alguna manera tiene un costo reproductivo que solamente se presenta en la reproducción sexual. En cuanto a las ventajas, ustedes vieron aquí la gran cantidad de costos y mírenla, solamente aparentemente son 2 ventajas y es la velocidad para conseguir nuevos fenotipos y la diversidad de esos fenotipos. Es decir que aparentemente esta velocidad de conseguir una variabilidad alta podría ser suficiente para esconder y relegar los costos a unas condiciones secundarias
Es decir, que la reproducción sexual es importante simplemente porque genera alta variabilidad. Otro elemento importante que tenemos que ver es la determinación sexual. En nuestra especie la determinación sexual, ustedes lo saben, es cromosómica. Dos cromosomas X generan una hembra, un cromosoma X y uno Y generan un macho, mientras que hay otras especies que, dependiendo de las condiciones ambientales, pueden generar machos o hembras, dependiendo en algunos casos de la temperatura, dependiendo en algunos casos de otros elementos. Pero lo interesante es que en nuestra especie la determinación es cromosómica. Sin embargo, más adelante les voy a mostrar cómo las condiciones ambientales, incluso sociales, podrían determinar si nacen más hembras o si nacen más machos. Y es una forma muy interesante de ver esa determinación sexual. Y esa determinación sexual está relacionada con la proporción sexual en el momento del nacimiento. La reproducción sexual en el momento del nacimiento, la determinación sexual y la proporción sexual, pues uno esperaría que sea 50% machos, 50% hembras. Sin embargo, en nuestra especie, dentro del vientre materno, en los primeros momentos de la vida, hay una mayor cantidad de machos dentro del vientre materno que de hembras. Incluso pueden llegar al 20, incluso al 30% más de machos que de hembras. Y eso de alguna manera puede estar relacionado con, en algunos casos hay algunos investigadores que lo relacionan con la facilidad mayor de la velocidad mayor de los cromosomas que tienen, de los espermatozoides que tienen cromosoma Y por el tamaño del cromosoma, pero no está comprobado. Sin embargo, lo que sí se sabe es que hay una gran cantidad de fetos machos que están dentro del vientre materno y que antes de nacer hay una gran cantidad de mortalidad de esos fetos. Hay una gran cantidad de abortos espontáneos, mucho más de fetos machos que de fetos hembras. Y además de eso, en el momento del nacimiento, sin embargo, a pesar de que han muerto más machos que hembras, nacen incluso 6% más machos que hembras en el momento del nacimiento. En una población, por supuesto, si ustedes solamente toman un solo individuo, posiblemente van a encontrar que nacen niñas y en algunas ocasiones alrededor de nosotros nacen más niñas que niños, pero cuando tomamos poblaciones más grandes se encuentra que hay un 6% mayor de nacimientos de niños que de niñas. Y lo más interesante es que además de que nacen en el ser humano y en todas partes del mundo, ese porcentaje, por supuesto no va a ser exactamente 6%, sino 5.8, 6.2, 5.9, 6 en algunos casos. Lo más interesante es que es en todas las poblaciones de primates, en todas las poblaciones de mamíferos y casi en todas las poblaciones que se reproducen sexualmente. Es decir, que es un elemento que se repite en todas las poblaciones que se reproducen sexualmente. Y ustedes vieron en el libro cómo hay unas frases donde hacen relación a la manipulación de la proporción sexual. Entonces, sabemos que la determinación sexual es cromosómica, pero de alguna manera hay una posibilidad de la manipulación de proporción sexual, que evidentemente no es consciente en la madre, pero que está relacionado con las características del ambiente en donde está la madre. Entonces, aquí hay tres frases muy importantes que son bien interesantes para leerlas y entenderlas. La primera frase dice, en muchas especies de vertebrados los machos grandes y saludables se aparean con frecuencia desproporcionadamente elevada, mientras que los machos menores y débiles no lo hacen en absoluto. Y dice en negrilla, casi todas las hembras se aparean. Eso hace referencia a algo que se llama principio de Bateman. Y vayan pensando también en el ser humano, a ver si es más o menos lo que uno esperaría. La siguiente frase dice, las hembras en mejor condición física producen crías más saludables y estas crías serán adultos mayores y más saludables. Cuando dicen más
saludables, también podríamos decir más jóvenes, porque la juventud está muy relacionada con la salud. Y ahora, el tercero que reúne las dos frases anteriores dice, las hembras deberían producir una mayor proporción de machos cuanto más sanas estuvieran. Y vuelvo a repetir, más jóvenes también, pues se reproducen con mayor éxito, produciendo mayor cantidad de nietos. Y en negrilla dice, a medida que declinan las condiciones de la hembra, deberán cambiar las proporciones. Las hembras hacia las hembras, es decir, hacia hijas, pues esto significa inversión más segura. Es decir, que de alguna manera tener niñas o tener hembras en condiciones de poca salud y pocos recursos será más ventajoso que tener niños o machos. Es decir, que los machos podrían ser más ventajosos en condiciones de más riqueza y de mejores condiciones de salud, y en condiciones más bajas y menos saludables, la mejor opción es tener niñas. Continuamos. Aquí hay un ejemplo de unos venados, mamíferos ellos, que está relacionado la posibilidad, el porcentaje de machos nacidos con el rango social de la madre. Entonces, si el rango social es bajo de la madre, el porcentaje de machos nacidos es menor que si cuando es alto, el porcentaje de machos es mayor. Es decir, que el solo hecho de tener unas jerarquías mayores o menores podrían afectar el nacimiento de mayores cantidades de machos o menor cantidad de machos. Es decir, que cuando estábamos hablando de la muerte fetal, que es mayor en cantidad de machos que de hembras, podría ser un elemento clave para sopesar las condiciones ambientales en las cuales está la hembra, y el cuerpo y el elemento fisiológico podría determinar abortos más probables en machos que en condiciones de mejores recursos, donde los machos podrán sobrevivir mejor. En la siguiente gráfica estamos hablando del principio de Bateman, que es el principio que habla de una mayor probabilidad de éxito reproductivo en machos que en hembras. Ustedes pueden ver en esta gráfica cómo en las hembras, en promedio, hay menor cantidad de éxito reproductivo, le hace cantidad de crías. Mientras que en promedio, los machos tienen mayor cantidad de crías. Y eso uno lo podría esperar por el potencial tan alto reproductivo de los machos, la gran cantidad de posibilidades reproductivas con gran cantidad de espermatozoides. Pero además, el principio de Bateman dice que las hembras tienen menos variabilidad en el éxito reproductivo. Piensen que es muy corta la distancia entre los dos extremos de la gráfica, mientras que en los machos la variabilidad es muy alta. Hay machos que no tienen posibilidad de reproducción, que son los que tienen menos condiciones económicas, menos recursos, mientras que hay machos que hay una gran cantidad de éxito reproductivo. Evidentemente ahí hay una diferencia y eso se podría encontrar en cualquiera de las especies. Y otro elemento importante son los sistemas de apareamiento. Entonces aquí estamos haciendo una referencia de 3 sistemas de apareamiento. Uno que es la monogamia, que tiene que ver con la fidelidad de una pareja con relación a su par, es decir, que machos y hembras permanecen juntos durante toda la vida, y eso de alguna manera podría tener implicaciones desde el punto de vista reproductivo. La otra es la poligamia, que es uno de los sexos con varios del otro sexo, y se divide en poliginia, donde es un macho con varias hembras, mientras que la polandría es una hembra con varios machos. Tanto en el ser humano se consiguen este sistema de apareamiento como también estos. Hay unos casos en algunos pueblos de las zonas alpinas y las zonas de Asia, donde se encuentran
poblaciones donde un individuo se casa con dos hermanas entre sí. Es decir, que ellas son hermanas y hay un individuo que las corteja y se casan entre ellas porque las condiciones ambientales requieren de dos mujeres y un hombre en esas relaciones. Y por supuesto la última es la promiscuidad, que sería una relación entre varios individuos de sexos y no hay ninguna fidelidad entre ellos particular. Y eso nos permite ver un modelo muy interesante que se conoce como conflicto de intereses entre los diferentes sexos. Entonces, aquí es una gráfica, ustedes ven que aquí está una gráfica donde están las hembras, aquí una gráfica donde están los machos. Ambas gráficas están relacionando calidad del ambiente contra éxito reproductivo, es decir, cantidad de crías, vistos desde la hembra, vistos desde el macho. Entonces, lo interesante es que en la hembra no importa la calidad del ambiente, siempre aparentemente la mejor opción en cuanto a sistemas reproductivos es la poliandría. Miren que la gráfica azul, que corresponde a la poliandría, está por encima de las otras. Y no importa si sea una condición del ambiente muy pobre o una condición del ambiente muy rico. Es decir, que en el caso de la hembra, la condición del ambiente no afecta la elección del sistema reproductivo que ella elija. En cambio, en el macho, la calidad del ambiente sí afecta la elección del sistema reproductivo. Si ustedes están parados en todo el vértice de la gráfica, de ese plano cartesiano, la mejor opción aparentemente es la línea azul, porque por lo menos tendría un hijo. Y esa es lo que tiene que ver con la poliandría. Pero conforme se va corriendo hacia a mejor calidad del ambiente, la mejor opción se convierte en la poliginia. Es decir, que en la poliginia, que es la línea verde, un individuo que tenga varias posibilidades de reproducción, un macho que tenga varias posibilidades, varias parejas sexuales, podría tener mayor éxito reproductivo. Y aquí hacemos como tres conclusiones en cuanto a esa gráfica, y es: el éxito reproductivo incrementa con la calidad del ambiente. Evidentemente, todas las gráficas están aumentando con la calidad del ambiente. La curva del sistema reproductivo de monogamia es igual para ambos. La línea roja es igual tanto para hembras como para machos, porque uno esperaría que en un sistema de apareamiento monógamo, pues los hijos del macho serán los mismos hijos de la hembra, y las otras curvas son diferentes para cada sexo. Es decir, que el sexo femenino tiene una elección diferente al sexo masculino, y por eso uno podría esperar el conflicto de intereses entre los individuos. Entonces, eso es lo que les quería comentar de la sexo y sociedad. Creo que es muy importante tener en cuenta ese elemento para entender el comportamiento humano. Esto se relaciona con la lectura que ustedes hicieron para esta semana.